atravesando con numeroso séquito las calles de Basra. Todos los habitantes, al ver al joven Hassan Badreddin, prorrumpían en gritos de admiración por su hermosura, la esbeltez de su talle, su gracia y sus modales encantadores, y exclamaban: por Alá, es hermoso como la luna, que Alá lo libre del mal de ojo. Y aquello duró hasta la llegada de Badreddin y su padre al palacio. Cuando el sultán vio la hermosura del joven Hassan Badreddin, quedó tan sorprendido que perdió la respiración y se olvidó de respirar durante un buen rato, y le mandó acercarse, y le estimó mucho. Le hizo su favorito, colmándole de regalos, y dijo a su padre, Nureddin: Visir, es absolutamente indispensable que me lo envíes todos los días, pues comprendo que no podría pasarme sin él. Y el visir Nureddin tuvo que contestar: escucho y obedezco. Cuando Hassan Badreddin hubo llegado a ser amigo y favorito del sultán, su padre Nureddin cayó gravemente enfermo, y sospechando que no tardaría Alá en llamarle a su misericordia, mandó a buscar a su hijo y le dirigió las últimas advertencias, diciéndole: sabe, oh hijo mío, que este mundo es para nosotros una morada pasajera, porque el mundo futuro es eterno. Por eso, antes de morir, quiero darte algunas instrucciones. Óyelas bien y ábreles tu corazón. Y Nureddin explicó a su hijo Hassan las mejores normas para conducirse como es debido con sus semejantes y guiarse en la vida. Luego se acordó Nureddin de su hermano Chamseddin, el visir de Egipto, y de su país, y de sus parientes, y de todos sus amigos del Cairo, y al recordarlos no pudo dejar de llorar por no haberlos vuelto a ver, pero enseguida se acordó de que tenía que aconsejarle algo más a Hassan, y le dijo: hijo mío, conserva en tu memoria las palabras que voy a decirte, porque son muy importantes. Sabe que tengo en el Cairo un hermano llamado Chamseddin, que es tío tuyo, y además visir de Egipto. Hace tiempo que nos separamos, algo disgustados, y yo estoy aquí, en Basra, sin licencia suya. Voy pues a dictarte mis últimas disposiciones sobre esto. Toma un papel y un cálamo y escribe lo que dicte. Entonces Hassan Badreddin cogió una hoja de papel, extrajo el tintero del cinturón, sacó del estuche el mejor cálamo, que era el que estaba mejor cortado, lo mojó en la estopa empapada en tinta sobre la mano izquierda, y cogiendo el cálamo con la derecha le dijo a Nureddin: oh padre mío, escucho tus palabras. Y Nureddin empezó a dictar: en nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Y continuó dictando enseguida a su hijo toda su historia, desde el principio hasta el fin, y además le dictó la fecha de su llegada a Basra y de su casamiento con la hija del viejo visir, y le dictó su genealogía completa, sus ascendientes directos e indirectos, con sus nombres, el nombre de su padre y de su abuelo, su origen, su grado de nobleza personal adquirida y, en fin, todo su linaje paterno y materno. Después le dijo: conserva cuidadosamente ese pliego de papel, y si por mandato del destino te ocurriese alguna desgracia en tu vida, regresa al país de origen de tu padre, en donde nací yo, o sea, el Cairo, la ciudad próspera. Pregunta allí por tu tío el visir, que vive en nuestra casa, y salúdale de mi parte, deseándole la paz, y dile que he muerto afligido por morir en el extranjero, lejos de él, y antes de morir no tenía más deseo que verle. He aquí, oh hijo mío, Hassan, los consejos que quería darte. Te conjuro a que no los olvides. Entonces Hassan Badreddin dobló cuidadosamente el papel, después de echarle arenilla, secarlo y sellarlo con el sello de su padre el visir, y luego lo colocó en el forro de su turbante y lo cosió allí, habiéndolo envuelto en un pedazo de hule para preservarlo de la humedad. Hecho esto, no pensó más que en llorar, besando la mano de su padre Nureddin y afligiéndose al comprender que se quedaba solo, siendo tan joven y privado de la compañía de su padre. Y Nureddin no dejó de dar consejos a su hijo Hassan Badreddin hasta que entregó el alma. Entonces Hassan Badreddin sintió un pesar grandísimo, así que como el sultán y todos los emires, y los grandes y los humildes, y enterraron a Nureddin según su rango. Hassan Badreddin hizo durar 2 meses las ceremonias del luto,
y durante todo este tiempo no salió un instante de su casa y hasta olvidó la visita a palacio para saludar al sultán según costumbre. Y el sultán no comprendió que era la aflicción la que retenía al hermoso Hasán Badreddin lejos de él, sino que pensó que Hasán lo abandonaba y lo menospreciaba, y entonces se indignó mucho, y en vez de nombrar a Hasán, sucesor de su padre, el visir Nureddin, nombró a otro para este cargo, haciendo privado suyo a un joven chambelán. No contento con esto, hizo más el sultán contra Hasán Badreddin. Mandó a sellar y confiscar todos sus bienes, todas sus casas y todas sus propiedades, y después dispuso que prendiesen a Hasán Badreddin y se lo llevasen encadenado. Y enseguida el nuevo visir, en compañía de varios chambelanes, se dirigió a la casa del joven Hasán, que no podía sospechar la desgracia que le amenazaba. Pero afortunadamente había entre los esclavos de su palacio un joven mameluk que quería mucho a Hasán Badreddin. En cuanto supo lo que pasaba, echó a correr y llegó a casa del joven Hasán, al cual halló muy triste, con la cabeza baja y el corazón dolorido, sin dejar de pensar en la muerte de su padre, y el esclavo le enteró entonces lo que ocurría. Y Hasán le preguntó: «¿Pero no tendré tiempo para coger algo con que subsistir durante mi huida al extranjero?». Y el mameluc le dijo: «El tiempo urge, no pienses más que en salvar tu persona». Al oírle, el joven Hasán, vestido tal como estaba y sin llevar nada consigo, salió apresuradamente después de echarse la orla de su túnica por encima de la cabeza para que no lo conociesen, y siguió caminando hasta que se vio fuera de la ciudad. Al saber los habitantes de Basra que se había intentado pretender a Hasán Badreddin, hijo del difunto visir Nureddin, y la confiscación de sus bienes y su probable sentencia de muerte, se afligieron en extremo y exclamaron: «Qué lástima de hermosura y de joven tan agradable». Y Hasán, al recorrer las calles sin que le conociesen, oía estos lamentos y exclamaciones, pero aún se apresuró más y siguió andando, hasta que la suerte y el destino hicieron que precisamente pasase por el cementerio donde estaba la turbet de su padre. Entonces entró en el cementerio y, caminando por entre las tumbas, llegó a la turbet de su padre y se quitó la ropa que le cubría la cabeza. Entró bajo la cúpula de la turbet y resolvió pasar allí la noche. Pero mientras permanecía sentado y sumido en sus pensamientos, vio que se le acercaba un judío de Basra, mercader conocidísimo en la ciudad. Este mercader judío regresaba de un pueblo cercano, encaminándose a Basra, y al pasar cerca de la turbet de Nureddin, miró hacia el interior y vio al joven Hasán Badreddin, a quien conoció enseguida. Entonces entró, se acercó a él respetuosamente y le dijo: «Oh mi señor, qué mal semblante tienes y qué desmejorado estás, siendo tan hermoso. ¿Te ha ocurrido alguna nueva desgracia además del fallecimiento de tu padre, el visir Nureddin, a quien respeté y que tanto me quería y estimaba? Téngale Alá en su misericordia». Pero Hasán Badreddin no quiso revelarle el verdadero motivo de su trastorno y le contestó: «Esta tarde, mientras estaba durmiendo, se me presentó mi difunto padre y me ha reconvenido por qué no visitaba su turbet. De pronto me desperté, lleno de terror y remordimiento, y me vine aquí enseguida, y aún estoy bajo aquella impresión tan penosa». Entonces el judío le dijo: «Oh mi señor, hace tiempo que pensaba ir en tu busca para hablarte de un asunto, y ahora me favorece la casualidad, puesto que te encuentro. Sabes pues, oh mi joven señor, que tu padre el visir, con quien estaba yo en relaciones mercantiles, había fletado naves que ahora vuelven cargadas de mercancías. Estas naves vienen consignadas a él. Si quisieras cederme su carga, te ofrecería 1000 dinares por cada una y te pagaría al contado». Y el judío sacó de su bolsillo un monedero lleno de oro, contó 1000 dinares y se los ofreció enseguida a Hasán, que no dejó de aceptar este ofrecimiento ordenado por Alá para sacarlo del apuro en que se hallaba. Y el judío añadió: «Ahora, oh mi señor, ponme el recibo previsto de tu sello». Y Hasán Badreddin cogió el papel que le alargaba el judío, así como el cálamo, mojó este en el tintero de cobre y escribió en el papel:
Declaro que quien ha escrito este papel es Hassan Badreddin, hijo del difunto visir Nureddin. Alá lo haya acogido en su misericordia, y que ha vendido al judío N, hijo de N, mercader de Basra, el cargamento de la primera nave que llegue a la ciudad de Basra y forme parte de las pertenecientes a mi padre Nureddin, y vendo esto por 1000 dinares y nada más. Luego puso su sello en la parte inferior de la hoja y se la entregó al judío, que lo saludó respetuosamente y se fue. Entonces Hassan rompió a llorar, pensando en su padre, en su posición pasada y en su suerte presente. Pero como ya se había hecho de noche, le venció el sueño y se quedó dormido en la turbet. Y así siguió hasta que salió la luna, y como en aquel momento se le había escurrido la cabeza encima de la piedra de la turbet, hubo de dar una vuelta completa, echándose de espaldas, y la luna iluminó por completo su rostro, que resplandecía con toda su belleza. Aquel cementerio era frecuentado por efrits de la buena especie, efrits musulmanes y creyentes, y por casualidad aquella noche una encantadora efrita volaba por allí, tomando el fresco, y vio a la luz de la luna al joven Hassan, que estaba durmiendo, y observó su belleza y sus hermosas proporciones, y quedándose maravillada dijo: Gloria a Alá, oh qué hermoso joven, cómo me enamoran sus hermosos ojos, que me figuro muy negros y de una blancura. Pero después pensó: mientras se despierta voy a seguir mi paseo por los aires, y echó a volar. Subió muy arriba buscando el fresco y se encontró en lo más alto con uno de sus compañeros, un efrit también musulmán. Le saludó muy gentilmente y él le devolvió el saludo con mucha deferencia. Entonces ella le preguntó: ¿de dónde vienes, compañero? Y él le contestó: del Cairo. Y la efrita volvió a preguntar: ¿les va bien a los buenos creyentes del Cairo? Y el efrit contestó: gracias a Alá, les va bien. Entonces la efrita le dijo: compañero, ¿quieres venir conmigo para admirar la hermosura de un joven que está durmiendo en el cementerio de Basra? Y el efrit dijo: estoy a tus órdenes. Entonces se cogieron de la mano, descendieron juntos al cementerio y se pararon delante de Hassan, dormido. Y la efrita dijo al efrit, guiñándole el ojo: tenía yo razón. Y el efrit, asombrado por la maravillosa hermosura de Hassan Badreddin, exclamó: por Alá, no he visto cosa parecida. Ha sido creado para poner en combustión todas las vulvas. Después reflexionó un momento y dijo: sin embargo, hermana mía, he de decirte que he visto a otra persona que puede compararse con este joven tan hermoso. Y la efrita exclamó: no es posible. Y dijo el efrit: por Alá que la he visto. Ha sido bajo el clima de Egipto, en el Cairo, y es la hija del visir Chamseddin. La efrita dijo: pues no la conozco. Y el efrit le replicó: escucha, he aquí la historia de esa joven. Su padre, el visir Chamseddin, ha caído en desgracia por causa de ella. Habiendo oído el sultán de Egipto hablar a sus mujeres de la belleza extraordinaria de la hija del visir, se la pidió en matrimonio a su padre. Pero el visir Chamseddin, que había pensado otra cosa para su hija, se vio en una gran confusión y le dijo al sultán: oh mi señor y soberano, ten la bondad de permitirme que me excuse y perdóname por ello. Ya sabes la historia de mi pobre hermano Nureddin, que era visir conmigo. Ya sabes que desapareció un día sin que hayamos vuelto a saber de él, y el motivo de su marcha no pudo ser más leve. Y contó al sultán detalladamente este motivo, y después añadió: he jurado ante Alá, el día que nació mi hija, que ocurriera lo que ocurriera, no la casaría más que con el hijo de mi hermano, Nureddin. Y han transcurrido desde entonces 18 años, pero afortunadamente he sabido hace pocos días que mi hermano Nureddin se había casado con la hija del visir de Basra y que había tenido un hijo. Por lo tanto, mi hija, nacida de mis obras con su madre, está destinada y escriturada a su primo, el hijo de mi hermano Nureddin. En cuanto a ti, oh mi señor y soberano, puedes elegir otra joven. El Egipto está lleno de ellas, y muchas son bocado de rey. Pero el sultán, al oírle, se enfureció mucho y gritó: ¿qué has dicho, miserable visir?
Te quise honrar descendiendo hasta ti para casarme con tu hija, y aún te atreves a negármela, alegando ese pretexto tan estúpido. Está muy bien, pero juro por mi cabeza que te obligaré a casarla, a despecho de tu nariz, con el último de mis servidores. Y el sultán tenía un palafrenero contrahecho y jorobado, con una joroba delante y otra joroba detrás, y le mandó llamar enseguida, y dispuso que se escribiese su contrato de matrimonio con la hija del visir Chamseddin, a pesar de las súplicas del padre, y ordenó al jorobado que se acostara aquella misma noche con la joven. Además, mandó que la boda se celebrase lujosamente y con música. Así los he dejado, oh hermana mía, en el momento en que los esclavos del palacio rodeaban al jorobado y le dirigían bromas egipcias muy graciosas, llevando cada uno en las manos las velas de la boda para acompañar al novio, y éste tomaba el baño en el hamán entre las risas y las burlas de los esclavos que decían: mejor quisiéramos tener la herramienta pelada de un borrico que el asqueroso zip de este jorobeta. Y efectivamente, hermana mía, el jorobado es muy feo y repulsivo. Y el efrit, al recordarle, escupió en el suelo con un gesto de repugnancia. Después dijo: en cuanto a la joven, es la criatura más bella que he visto en mi vida. Puedo asegurarte que es todavía más hermosa que este mancebo. La llaman Set el Os y se merece el nombre. Ha quedado llorando amargamente, alejada de su padre, al cual se le ha prohibido asistir a la ceremonia, y está sola, en medio de los festejos, entre los músicos, danzarinas y cantadoras. Y el repugnante palafrenero no tardará en salir de la man, y le aguardan para empezar la fiesta. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 21ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que el efrit terminó su relato con estas palabras, y no esperaban otra cosa sino que el jorobado salga de la man. Y la efrita repuso: se me figura, oh compañero, que te equivocas al afirmar que Set el Host es más hermosa que este joven. No es posible, es indudablemente el más hermoso de su tiempo. Pero el efrit respondió: por Alá, hermana mía, te aseguro que aquella joven es más bella todavía. No tienes más que venir conmigo para que a su vista te convenzas. Bien, es fácil te ha de ser esto. Bien fácil te ha de ser esto. Además, podríamos aprovechar la ocasión para birlar al maldito jorobado, aquella maravilla hecha carne, porque los dos jóvenes son dignos el uno del otro, y tanto se parecen que diríase que son hermanos o primos por lo menos. Y sería una lástima que el jorobado copulase a Set el Os. Entonces contestó la efrita: razón tienes, hermano mío, llevemos en brazos a ese mancebo dormido y juntémoslo con la joven de quien hablas. Así haremos una buena obra y veremos además cuál es más hermoso de los dos. Y el efrit dijo: escucho y obedezco. Tus palabras están llenas de rectitud y justicia. Vamos pues. Entonces el efrit se echó a cuestas al joven y comenzó a volar, seguido de cerca por la efrita, que le ayudaba para llegar antes, y ambos, de este modo, llegaron cargados al Cairo con toda rapidez. Allí soltaron al hermoso Hasán, dejándole dormido sobre el banco de una calle próxima al palacio que rebosaba de gente, y entonces le despertaron. Hasán se despertó y quedó en la más extrema perplejidad al no verse en Basra, en la turbet de su padre, y miró a la derecha y miró a la izquierda y no conocía nada de aquello, pues aquello era una ciudad, pero una ciudad muy distinta a la de Basra. Tan sorprendido quedó que abrió la boca para gritar, pero enseguida vio delante de sí a un hombre gigantesco y barbudo que le guiñó el ojo para indicarle que no gritase, y Hasán se contuvo, y aquel hombre, que era el efrit, le presentó una vela encendida y le mandó que se uniera a las muchas personas que llevaban velas encendidas para acompañar a la boda, y le dijo: sabe que soy un efrit, pero creyente. Te transporté aquí durante tu sueño. Esta ciudad es el Cairo.
Te he traído porque te quiero y deseo favorecerte sin ningún interés, solo por amor a Alá y por tu hermosura. Toma esta vela encendida, intérnate entre la muchedumbre y marcha con ella hasta ese Amán que allí ves. De él ha de salir una especie de jorobado a quien llevarán triunfalmente. Síguele, ve siempre a su lado, pues es el novio. Entrarás en el palacio con él, y al llegar a la gran sala de recepciones te colocarás a su derecha, como si fueses de la casa, y cada vez que veas llegar ante vosotros un músico, una cantora o una danzarina, métete la mano en el bolsillo, que ya cuidaré yo que siempre esté lleno de oro, y cógelo a puñados sin vacilación alguna y arrójaselo a todos. No temas que se te acabe, que eso es cuenta mía. Obsequia pues con puñados de oro a cuantos se te acerquen. Aventúrate y no te detengas ante nada. Confía en Alá, que te creó tan hermoso, y en mí, que te estimo. Además, todo lo que te sucederá por la voluntad y el poder del Altísimo. Y dichas estas palabras, el efrit desapareció. Entonces Hassan Badreddin de Basra dijo para sí: ¿qué querrá decir todo esto? ¿De qué favores me ha hablado este asombroso efrit? Pero sin perder más tiempo en estas preguntas, echó a andar, encendió la vela en la de un invitado y llegó a la man cuando el jorobado había acabado de bañarse y salía a caballo con un traje magnífico. Hassan Badreddin se internó entonces entre la muchedumbre, dándose tanta maña que llegó a la cabeza de la comitiva, junto al jorobado, y entonces brilló en todo su esplendor la maravillosa hermosura de Hassan. Iba vestido con el más suntuoso de sus trajes de Basra, llevaba un manto de seda tejido con hilo de oro y en la cabeza un birrete rodeado de un magnífico turbante bordado en oro y plata, puesto a la usanza de Basra. Y todo ello realzaba su opuesto continente y su hermosura. Durante la marcha del cortejo, cada vez que una cantora o una danzarina se separaba del grupo de los músicos y se acercaba a él para llegar frente al jorobado, Hassan Badreddin se echaba mano al bolsillo y sacándola llena de oro, lo derramaba a puñados a su alrededor y echaba más en la pandereta de la danzarina o de la cantora, llenándola de oro con ademanes de sin igual donosura. Y por eso todas estas mujeres, lo mismo que la muchedumbre, quedaron asombradas de aquella esplendidez, admirando la belleza y los encantos de Hassan. La comitiva acabó por llegar al palacio. Entonces los chambelanes detuvieron la multitud y solo dejaron entrar detrás del jorobado a los músicos, las danzarinas y las cantoras. Pero las cantoras y las danzarinas interpelaron unánimemente a los chambelanes y les dijeron: por Alá, hacéis bien en impedir a esos hombres que entren con nosotras en el harén para presenciar cómo se viste la novia, pero por nuestra parte nos negaremos a entrar si no nos acompaña este joven que nos ha colmado de beneficios, y no hemos de festejar a la novia como no sea en presencia de este joven amigo nuestro. Entonces las mujeres se apoderaron a la fuerza del joven Hassan y lo llevaron con ellas al harén, en medio de la gran sala de fiestas, y fue el único hombre que estuvo en el harén a despecho de la nariz del jorobado, que no pudo impedirlo. Allí se hablaban reunidas todas las damas de palacio, las esposas de los emires, visires y chambelanes, y se alineaban en dos filas, sosteniendo cada una en la mano un gran cirio, y todas tenían la cara cubierta con el velillo de seda blanca, a causa de la presencia de aquellos dos hombres, y Hassan y el jorobado pasaron por entre las dos hileras y fueron a sentarse en una tarima alta, teniendo que atravesar las dos filas de mujeres que se prolongaban desde la sala de festejos hasta la cámara nupcial, de donde había de salir la novia para la boda. Al ver a Hassan Badreddin y advertir su hermosura, sus encantos y su rostro luminoso, cual la luna creciente, las mujeres se emocionaron hasta casi quedarse sin aliento y perder la razón, y ardía cada cual en deseos de abrazar a aquel joven maravilloso y de traerle a su regazo, permaneciendo unidos un año
o un mes, o siquiera una hora, solamente el tiempo preciso para que la saltase una vez y sentirlo dentro de ella. Y en un momento dado, todas estas mujeres, no pudiendo resistir por más tiempo, se descubrieron el rostro, levantando el velillo, y se mostraron sin pudor, olvidando la presencia del jorobado, y todas se acercaron a Hassan Badreddin para admirarle más de cerca y decirle palabras de amor, o siquiera guiñarle un ojo para que pudiese comprender cuánto le deseaban. Y además las danzarinas y las cantoras ponderaban la generosidad de Hassan, alentando a las damas a que le sirviesen lo mejor posible, y las damas decían: por Alá, he aquí un hermoso joven, este sí que puede dormir con Set el Os. Nacieron el uno para el otro. Confunda pues Alá a ese maldito jorobado. Y mientras las damas seguían alabando a Hassan y lanzando imprecaciones contra el jorobado, las tañedoras de instrumentos rompieron a tocar. Se abrió la puerta de la cámara nupcial y la novia, Set el Os, entró en la sala de festejos rodeada de eunucos y doncellas. Set el Os, hija del visir Chamseddin, apareció en medio de su servidumbre y brillaba como una huri. Las otras, comparadas con ella, no eran más que unos astros que formaban su cortejo, como estrellas que rodean a la luna al salir de una nube. Se había perfumado con ámbar, almizcle y rosa, y su peinada cabellera brillaba bajo la seda que la cubría. Sus hombros admirables marcábanse a través de su traje suntuoso. Iba de un modo regio. Entre otras galas, llevaba un vestido bordado de oro rojo, con dibujos de pájaros y flores, y esto era el traje exterior, pues los interiores solo Alá sería capaz de conocerlos y estimarlos en su verdadero mérito. En la garganta lucía un collar que suponía incalculables millares de dinares, y cada una de sus piedras era de tal valor que ningún mortal, ni el rey en persona, las había visto iguales. En una palabra, Set el Os aparecía tan hermosa como la luna llena en la 14ª noche, y Hassan Badreddin seguía sentado entre el grupo de damas, causando la admiración de todas, y la novia avanzó con un gracioso movimiento, dirigiéndose hacia el estrado. Entonces el jorobado se levantó y quiso besarla, pero ella, horrorizada, lo rechazó y fue a colocarse rápidamente al lado del hermoso Hassan, y pensar que era su primo, y ella no lo sabía, lo mismo que él, y todas las damas se echaron a reír, principalmente cuando la novia se detuvo ante el hermoso Hassan, por el cual se sintió al instante abrazada en deseos, y exclamó, levantando al cielo las manos: Alá Ummá, haz que este hermoso joven sea mi marido y líbrame de ese palafrenero jorobado. Entonces Hassan Badreddin, siguiendo las instrucciones del efrit, metió la mano en su bolsillo y la sacó llena de oro, echándoselo a puñados a las servidoras de Set el Os y a las cantoras y danzarinas, que exclamaron: ojalá poseas a la novia. Y Badreddin correspondió con una gentil sonrisa a este deseo y a estas felicitaciones. Y el jorobado se veía durante esta escena abandonado de todos, y hallábase solo, más feo que un mico, y todas las personas que por casualidad se le acercaban, al pasar junto a él, apagaban la vela en señal de burla. Y así permaneció algún tiempo, aburriéndose y poniéndose cada vez de peor humor, y todas las damas se reían al mirarle y le dirigían bromas escandalosas. Una le decía: mico, ya podrás masturbarte en seco y copular en el aire. Otra le increpaba: mira, apenas abultas lo que el zip de nuestro buen amo, y tus 2 jorobas son la medida exacta de sus compañones. Y decía una tercera: si te diese un golpe con tu zip, irías a caer de trasero en la cuadra. Y todo el mundo se reía. La novia dio la vuelta al salón 7 veces consecutivas, vestida cada una de diferente modo, y seguida por todas las damas, y se paraba a cada vuelta delante de Hassan Badreddin, el Basraoui, y cada traje nuevo era mucho más hermoso que el anterior, y cada aderezo infinitamente superior a los otros aderezos,
y mientras avanzaba lentamente la novia, las tañedoras hacían maravillas y las cantoras decían las canciones más apasionadamente amorosas y excitantes, y las danzarinas, acompañándose con las panderetas, saltaban como pájaros. Y Hassan Badreddin, el Basraoui, no dejaba de lanzar puñados de oro, esparciéndolo por todo el salón, y las mujeres se precipitaban a recogerlo para tocar algo que hubiera pasado por la mano del joven, y hasta hubo algunas que, aprovechándose de la hilaridad y la excitación generales, del sonar de los instrumentos y de la embriaguez de las canciones, se tumbaron en tierra, una encima de otra, para simular una copulación, contemplando a Hassan, que desde su asiento sonreía, y el jorobado presenciaba todo esto muy desolado, y su desolación aumentaba cada vez que veía a una de las mujeres volverse hacia Hassan, y con la mano tendida y bajada bruscamente, ofrecerle por señas la vulva, otra o a otra agitar el dedo del corazón, guiñando el ojo, o a otra menear las caderas, retorciéndose, y dando con la mano derecha abierta en la izquierda cerrada, o a otra, con ademán más lúbrico, golpearse las nalgas y decirle al jorobado: lo catarás en tiempo de los albaricoques. Y todo el mundo se reía. Terminada la séptima vuelta, se acabó la boda, que había durado gran parte de la noche, y las tañedoras dejaron de pulsar los instrumentos. Las danzarinas y las cantoras se detuvieron, pasando con todas las damas por delante de Hassan, besándole la mano o tocándole la orla del traje, y todo el mundo le miraba al salir, haciéndole entender que no se moviera de aquel sitio, y en efecto, solo quedaron en el salón el joven Hassan, el jorobado y la novia con su servidumbre. Entonces las doncellas se llevaron a Seth el Os a la estancia destinada a desnudarse, quitándole uno por uno los vestidos, diciendo al caer cada prenda en nombre de Alá, para librarla del mal de ojo, y después se fueron dejándola sola con su vieja nodriza, que antes de conducirla a la cámara nupcial tenía que aguardar que entrase primero el novio jorobado. Y el jorobado se levantó entonces de la tarima y, advirtiendo que Hassan no se movía de su asiento, le dijo secamente: en verdad, señor, que nos honraste mucho con tu presencia, colmándonos de beneficios esta noche, pero ahora, para salir, no esperarás que te echen. Entonces el joven, que ignoraba lo que tenía que hacer, contestó: en nombre de Alá, y levantándose salió, pero apenas había franqueado los umbrales de la sala, se le apareció el efrit y le dijo: ¿a dónde vas, Badreddin? Detente y oye mis instrucciones. El jorobado acaba de marchar al retrete. Allí se las entenderá conmigo. Tú encamínate a la cámara nupcial, y cuando veas entrar a la novia, le dices: tu verdadero marido soy yo. El sultán, de acuerdo con tu padre, ha empleado esta estratagema por temor al mal de ojo, y en cuanto al palafrenero, que es el más miserable de los palafreneros, para indemnizarle le están preparando en la caballeriza un buen jarro de leche cuajada para que refresque a tu salud. Luego te acercarás a ella y, quitándole el velo, harás con su persona lo que debes hacer. Y dicho esto, desapareció el efrit. El jorobado había ido efectivamente al retrete para descargarse antes de entrar en la cámara de la novia, y poniéndose de cuclillas sobre el mármol, comenzó su obra. Pero súbitamente el efrit tomó la forma de una rata y salió del agujero del retrete, dando gritos de rata, sic, sic, y el jorobado dio una palmada para que huyese, y le chilló, esh, esh, pero la rata empezó a crecer y se convirtió en un enorme gato de ojos feroces y brillantes, que rompió a maullar muy enfurecido. Después, como el jorobado prosiguiese en su operación, el gato fue creciendo y se convirtió en un perro enorme, que se puso a ladrar, guau, guau. Entonces el jorobado comenzó a asustarse y le dijo: marcha de ahí, monstruo. Pero el perro, creciendo siempre, se convirtió en un borrico, que se puso a rebuznar en la misma cara del jorobado y a ventosear con un estrépito terrible. Y el jorobado, lleno de terror, sintió que todo su vientre se deshacía en diarrea, y apenas si pudo gritar: ¡socorro, socorro! Y enseguida el borrico creció aún más y se transformó en un búfalo monstruoso,
que obstruyó por completo la puerta del retrete para que no se le escapase, y el búfalo esta vez habló con voz de hombre y dijo: «Caiga la desgracia sobre ti, jorobeta de mi trasero, eres el palafrenero más inmundo». Al oír estas palabras, sintió el jorobado que le invadía el frío de la muerte, y resbaló a medio vestir hasta el pavimento, y las mandíbulas se le entrechocaron, acabando el espanto por soldárselas. Entonces el búfalo gritó: «Jorobado de Betún, ¿no has podido buscar otra mujer más que a mi querida para atacarla con tu innoble herramienta?». Y el palafrenero, lleno de terror, no pudo articular palabra, y el efrit le dijo: «Responde o te haré morder tus excrementos». Entonces el jorobado, todo tembloroso por esa terrible amenaza, pudo decir: «Por Alá, yo no tengo la culpa, pues sabe que me han obligado, y además, oh poderoso soberano de los búfalos, yo no iba a adivinar que la joven tuviese un búfalo por amante, pero juro que me arrepiento y que pido perdón a Alá y a ti». Entonces el efrit le dijo: «Vas a jurar por Alá que obedecerás mis órdenes». Y el jorobado se apresuró a jurar, y el efrit le dijo: «Pasarás aquí la noche hasta que salga el sol, y no te marcharás hasta esa hora, pero sobre todo no digas una palabra de esto, si no quieres que te rompa la cabeza en 1000 pedazos, y no vuelvas a poner los pies en esta parte del palacio, ni acercarte al harén, porque te repito que he de aplastarte la cabeza y hundirte en el pozo negro». Y luego añadió: «Ahora voy a ponerte en una postura, y no te moverás hasta el amanecer». Entonces el búfalo agarró con los dientes al palafrenero y lo metió de cabeza en el agujero del retrete, sin dejarle fuera más que los pies, y le repitió: «Mucho cuidado con hacer ni un movimiento», y desapareció enseguida. Y esto es todo lo que le acaeció al jorobado. Por su parte, Hassan Badreddin, el Basraoui, dejando que se las entendiese el efrit y el jorobado, atravesó los aposentos particulares y entró en la cámara nupcial, yendo a sentarse en el testero. Y apenas había llegado, apareció la recién casada apoyada en su nodriza, que se detuvo a la puerta, dejando entrar solo a Seth el Os, y sin ver bien al que estaba en el testero, y creyendo hablar con el jorobado, le dijo: «Levántate, héroe valiente, coge a tu esposa y pórtate de una manera brillante. Y ahora, hijos míos, Alá sea con vosotros». Y la vieja se retiró. Entonces entró muy desesperada Seth el Os y decía: «Es preferible la muerte antes que este jorobado inmundo». Pero apenas hubo reconocido al maravilloso Badreddin, dio un grito de felicidad y dijo: «Oh querido mío, qué amable fuiste aguardándome tanto tiempo, pero estás solo. Oh, qué dicha tan grande. Te confieso que al verte en la sala junto a ese odioso jorobado, creí que os habíais asociado los dos para poseerme». Y Badreddin contestó: «Oh mi señora, ¿qué pensaste? ¿Es posible que te toque ese maldito jorobado? ¿Y cómo íbamos a asociarnos para tal cosa?». Entonces Seth el Os preguntó: «Pero en fin, ¿quién de los dos es mi marido, él o tú?». Y Badreddin repuso: «Soy yo, querida. Soy yo, querida mía. Se ha inventado esta farsa del jorobado para hacernos reír y también para librarnos del mal de ojo, pues todas las damas han oído hablar de tu hermosura sin igual, y tu padre aquí lo hace palafrenero para que conjurase el mal de ojo, gratificándole con 10 dinares, y ahora está en la caballeriza a punto de tragarse a nuestra salud un jarro de leche fresca bien cuajada». Al oír a Badreddin, Seth el Os llegó al colmo de la alegría y sonrió gentilmente y rompió a reír más gentilmente aún. Y luego, sin poder contenerse más, exclamó: «Por Alá, querido mío, poséeme, apriétame bien, ven enseguida a mi regazo». Y como Seth el Os se había despojado de las ropas interiores y estaba toda desnuda, solo cubierta por una falda, cuando dijo: «Ven enseguida a mi regazo», la levantó rápidamente hasta la altura de la vulva, mostrando en toda su magnificencia sus muslos y sus nalgas de jazmín. Y a la vista de los encantos de aquella carne de Uri, Badreddin sintió que el deseo recorría todo su cuerpo y despertaba al niño dormido, y levantándose presurosamente se desnudó.
despojándose del calzón de innumerables pliegues y de la bolsa que contenía los 1000 dinares que le había dado el judío de Basra, y la colocó en el diván junto a los calzones, y luego se quitó el hermoso turbante y lo puso en una silla, cubriéndose con otro ligero de dormir que habían dejado allí para el jorobado, y solo se quedó con la fina camisa de muselina de seda bordada de oro, y con el ancho calzoncillo de seda azul, sujeto a la cintura por unos cordones con borlas de oro. Y soltando estos cordones, abrazó a Seth el Os, que le ofrecía todo su cuerpo, la levantó en alto, la tendió en la cama y se echó sobre ella, y agachado, abiertas las piernas, cogió los muslos de Seth el Os, los atrajo hacia él y los separó. Enseguida apuntó contra la ciudadela su ariete, que estaba ya dispuesto. Empujó este ariete poderoso, hundiéndolo en la brecha, y la brecha cedió, y Badreddin pudo entusiasmarse al comprobar que la perla no estaba perforada y no había penetrado en ella más ariete que el suyo, ni la habían tocado siquiera con la punta de la nariz, y comprobó también que aquel trasero bendito nunca había resistido el peso de un cabalgador, y en el colmo de la dicha le arrebató la virginidad y se deleitó a su gusto con el sabor de aquella juventud, y ataque tras ataque el ariete funcionó 15 veces seguidas, entrando y saliendo sin interrumpirse, y todas ellas le parecieron deliciosas, y desde aquel instante, sin género de duda, quedó preñada Seth el Os, según verás en lo que sigue, oh emir de los creyentes. Y cuando Badreddin acabó de hincar los 15 clavos, dijo para sí: me parece que es bastante por ahora, y se tendió al lado de Seth el Os, pasándole con suavidad la mano por debajo de la cabeza, y ella le rodeó también con su brazo, enlazándose ambos estrechamente, y antes de dormirse se recitaron estas estrofas admirables: no temas nada, penetra tu lanza en el objeto de tu amor, y no hagas caso de los consejos del envidioso, pues no será el envidioso quien sirva a tus amores. Piensa que el clemente no creó más hermoso espectáculo que el de dos amantes entrelazados en la cama. Míralos, ahí están, pegados uno a otro, cubiertos de bendiciones. Sus manos y sus brazos le sirven de almohadas. Cuando el mundo ve a dos corazones unidos por ardiente pasión, trata de herirlos con el acero frío, pero tú no hagas caso. Cuando el destino pone una beldad a tu paso, es para que la ames y para que con ella únicamente vivas. Y esto es todo lo que acaeció a Hassan Badreddin y a Seth el Os, la hija de su tío. El efrit, por su parte, se apresuró a ir en busca de su compañera la efrita, y uno y otra admiraron a los dos jóvenes dormidos, asistiendo antes a sus juegos y contando los ataques del ariete. Luego la efrit dijo a la efrita: habrás visto, hermana, que tenía yo razón. Ahora debes cargar con el joven y llevarlo al mismo sitio de donde lo cogí, al cementerio de Basra, en la turbet de su padre Nureddin, y hazlo pronto, que yo te ayudaré, pues ya apunta el día y no es posible que dejemos así las cosas. Entonces la efrita levantó al joven Hassan dormido, se lo echó a cuestas, sin más ropa que la camisa, porque el calzoncillo se le había caído en uno de sus embates, y voló con él seguida de cerca por el efrit. De improviso, durante esta carrera por el aire, el efrit le asaltaron ideas lúbricas respecto a la efrita, y quiso violarla yendo cargada con el hermoso Hassan, y la efrita no se hubiese opuesto en otra ocasión, pero ahora temía por el joven. Además intervino, afortunadamente, Alá, enviando contra el efrit a unos ángeles que le echaron encima una columna de fuego y lo abrazaron. Y la efrita y Hassan se vieron libres del terrible efrit, que acaso los hubiese desplomado desde aquella altura. Porque el efrit es terrible en su copulación. Entonces la efrita descendió al suelo, hacia el mismo sitio donde había caído el efrit, con el cual habría copulado de no llevar a Hassan, porque temía mucho la efrita. Pero había escrito el destino que el lugar donde la efrita depositara a Hassan Badreddin, por no atreverse a transportarlo ella sola más lejos, estaría muy próximo a la ciudad de Damasco, en el país de Sham. Y entonces la efrita
llevó a Hassan muy cerca de una de las puertas de la ciudad y lo dejó suavemente en tierra y echó a volar otra vez. Cuando llegó la aurora, abriéndose las puertas de la ciudad, y los que salieron de ella se asombraron ante aquel maravilloso joven dormido, sin más ropa que la camisa y con un gorro de dormir en la cabeza en vez de turbante. Y se decían unos a otros: es asombroso, mucho habrá tenido que velar para estar ahora dormido tan profundamente. Y otros dijeron: Alá, Alá, hermoso joven, dichosa y afortunada la mujer que con él se ha acostado. Pero ¿por qué estará completamente desnudo? Otros contestaron: probablemente este pobre joven habrá pasado en la taberna más tiempo del preciso y habrá bebido más de lo que pueda resistir, y al regresar de noche habrá encontrado cerradas las puertas, decidiéndose a dormir en el suelo. Pero mientras conversaban de este modo, se levantó la brisa matinal y acariciando al hermoso joven le alzó la camisa, y entonces se vio aparecer un vientre, un ombligo, unas piernas y unos muslos como de cristal, y un zip y unos compañones muy bien proporcionados, y este espectáculo maravilló a las gentes que admiraban todo aquello. Despertó entonces Badreddin, y hallándose tumbado cerca de aquella puerta desconocida y rodeado por tantas personas, se sorprendió mucho y exclamó: ¿Dónde estoy, buena gente? Os ruego que lo digáis. ¿Y por qué me rodeáis así? ¿Qué es lo que ocurre? Y le contestaron: nos hemos detenido por el gusto de verte, pero no sabes que te hallas a las puertas de Damasco. ¿En dónde has pasado la noche para estar completamente en cueros? Y Hassan replicó: por Alá, buena gente, ¿qué me decís? He pasado la noche en el Cairo, y me decís que estoy en Damasco. Entonces se echaron a reír todos, y uno de ellos dijo: ah, gran tragador de hashish. Y dijeron otros: está loco, sin remedio, lástima que esté demente un joven tan hermoso. Lástima que esté demente un joven tan hermoso. Y otros añadieron: pero en fin, ¿qué historia es esa que has querido engañarnos?